La historia de Absalón, el hijo más bello de David, es una de las más fascinantes y trágicas que se encuentran en la Biblia. Su vida, marcada por el carisma, la ambición y una gran belleza física, culmina en una caída trágica, traicionada irónicamente por lo que lo hacía destacar, su cabellera. Aunque admirado por su apariencia, sus acciones despiadadas y su búsqueda del poder revelan la lucha interna de un hombre consumido por el orgullo y el resentimiento. Absalón, un hombre de belleza excepcional. Absalón, cuyo nombre significa padre de la paz en hebreo, es presentado en la Biblia como un hombre cuyo atractivo físico lo convertía en un ser casi mítico. Era el tercer hijo del rey David y su madre era Maaca, hija del rey Talmai de Jesús. Desde temprana edad, Absalón destacó no solo por su linaje real, sino por su notable apariencia. La Biblia señala que en todo Israel no había hombre tan alabado por su hermosura como Absalón, de la planta de su pie hasta su coronilla, no había defecto en él. 2 Samuel 14:25. Este detalle sobre su belleza no es un simple adorno narrativo, sino que tiene un papel fundamental en la historia de Absalón. En el mundo bíblico, la apariencia física se asociaba a menudo con las bendiciones divinas o con el favor de Dios. Un hombre tan perfecto en su apariencia seguramente despertaba admiración, respeto y, a la vez, envidia. No había nadie como él en todo Israel, lo que lo convertía en una figura pública destacada, tanto en la corte como entre el pueblo. La cabellera de Absalón, símbolo de belleza y orgullo. Uno de los rasgos más icónicos de Absalón era su cabellera, que la Biblia describe con gran detalle. Su cabello era espeso y pesado, y cada año lo cortaba, no solo por razones estéticas, sino porque su peso era considerable. Según 2 Samuel 14:26, cuando se cortaba el cabello, y lo hacía al final de cada año porque le pesaba mucho, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos conforme al peso real. Aproximadamente 2.3 kilogramos. Esta cifra es sorprendente, ya que sugiere que Absalón no solo tenía una melena abundante, sino que esta era una fuente constante de admiración. Es fácil imaginar cómo este acto de cortar su cabello anualmente se convirtió en un evento en sí mismo. Al igual que las figuras públicas de hoy que atraen multitudes cuando cambian su imagen o participan en eventos sociales, Absalón seguramente se vio rodeado de admiradores y cortesanos curiosos cada vez que se deshacía de su cabellera. Este cabello era un símbolo de su poder, su fuerza y su atractivo. Pero, como veremos, también se convertiría en el símbolo de su caída. La familia de David y el dolor de Absalón. A pesar de su imponente figura y su papel como príncipe, la vida de Absalón estaba lejos de ser perfecta. La tragedia familiar que marcaría su destino comenzó con la violación de su hermana Tamar a manos de su medio hermano Amnón, el primogénito de David. Tamar era la hermana de Absalón, y cuando Amnón, cegado por el deseo, la violó, desencadenó una serie de eventos que romperían a la familia real. Absalón quedó devastado y furioso por este crimen, no solo por el daño infligido a su hermana, sino también por la inacción de su padre, David, quien, aunque airado, no castigó a Amnón adecuadamente. Durante 2 largos años, Absalón mantuvo su ira en silencio, pero en su corazón estaba tramando venganza. Amnón, al ser el primogénito, era también el heredero del trono, lo que añadía una capa política a la situación. El hecho de que el futuro rey de Israel fuera un violador llenaba de indignación a Absalón. Finalmente, Absalón decidió tomar la justicia en sus propias manos. Organizó un banquete al que invitó a Amnón, y allí, en medio de la celebración, ordenó a sus sirvientes que lo mataran. 2 Samuel 13, 28-29. Este acto de venganza fue calculado y frío, pero en los ojos de Absalón, era la única manera de restablecer el honor de su familia. Sin embargo, el asesinato de Amnón lo obligó a huir para evitar las represalias del rey. Se refugió en Jesús, el reino de su abuelo materno, donde permaneció exiliado durante 3 años.
El regreso a Jerusalén y la distancia con David. Aunque Absalón había cometido un asesinato, David nunca dejó de amar a su hijo. Sin embargo, la relación entre ambos nunca se recuperó por completo. Joab, uno de los generales más cercanos a David, intercedió para que Absalón pudiera regresar a Jerusalén. A pesar de su regreso, David no lo recibió inmediatamente en la corte. Durante 2 años, Absalón vivió en Jerusalén sin ver el rostro de su padre, lo que solo aumentó su resentimiento y su ambición. Este distanciamiento entre padre e hijo fue el caldo de cultivo perfecto para que Absalón comenzara a tramar una conspiración. Su resentimiento hacia David, combinado con su carisma y su capacidad para atraer a las personas, lo llevaron a buscar el trono para sí mismo. Y aquí, nuevamente, la belleza de Absalón jugó un papel crucial. Utilizó su atractivo físico y su elocuencia para ganarse el corazón del pueblo. Se sentaba a las puertas de la ciudad y escuchaba las quejas de los israelitas, sugiriendo sutilmente que, si él fuera rey, la justicia sería mejor y más rápida. 2 Samuel 15, 2-6. Con astucia, Absalón logró robarse el corazón del pueblo, consolidando su poder a espaldas de su padre. La declaración de Absalón como rey. Con su popularidad en aumento, Absalón decidió dar el siguiente paso. Convocó a sus seguidores a Hebrón, donde se proclamó rey en abierto desafío a David. 2 Samuel 15:10. Este acto de rebelión fue un golpe devastador para David, quien, aunque desconsolado por la traición de su hijo, se vio obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida y evitar un enfrentamiento directo con Absalón. El hecho de que el rey, el hombre más poderoso de Israel, tuviera que huir de su propia ciudad debido a la traición de su hijo, muestra la magnitud de la amenaza que representaba Absalón. David, sin embargo, no perdió el amor por su hijo. A pesar de la rebelión, su preocupación por Absalón era evidente. Cuando las fuerzas de David y Absalón finalmente se enfrentaron en una batalla decisiva en el bosque de Efraín, David dio instrucciones claras a sus generales de que trataran a Absalón con gentileza. Traten con gentileza al joven Absalón, por amor a mí. 2 Samuel 18:5, pidió David, revelando que, a pesar de la traición, el amor de un padre hacia su hijo nunca desapareció. La caída de Absalón. La batalla en el bosque de Efraín fue un punto de inflexión en la rebelión de Absalón. Aunque sus fuerzas eran considerables, las tropas de David, lideradas por generales experimentados como Joab, lograron derrotar al ejército rebelde. Absalón, en un desesperado intento por escapar, montó una mula y trató de huir. Pero aquí es donde el destino de Absalón toma un giro irónico y trágico. Su famosa cabellera, la misma que había sido el símbolo de su orgullo y atractivo, quedó atrapada en las ramas de un roble. Suspendido entre el cielo y la tierra, Absalón quedó indefenso, sin poder moverse ni escapar. Cuando los soldados de David lo encontraron, uno de ellos decidió no matarlo, recordando las órdenes del rey. Sin embargo, Joab, el comandante de las tropas de David, desobedeció las órdenes y, con una fría determinación, atravesó el corazón de Absalón con 3 dardos. 2 Samuel 18, 9-14. Luego, los soldados de Joab remataron a Absalón y su cuerpo fue arrojado a una fosa, cubierto de piedras. Así, terminó la vida de un hombre que, a pesar de su belleza y carisma, fue destruido por su orgullo y ambición. El lamento de David. La muerte de Absalón devastó a David de una manera profunda y conmovedora. Cuando la noticia llegó al rey, su dolor fue abrumador. David, en uno de los momentos más emotivos de las Escrituras, lloró amargamente por su hijo, clamando, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Y quién me diera haber muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» 2 Samuel 18:33. Este grito de dolor revela la lucha interna de David. Aunque Absalón había traicionado su confianza y desafiado su autoridad, el amor de Absalón había herido a David profundamente.
pero el amor de un padre es difícil de quebrantar. David estaba dispuesto a haber dado su propia vida en lugar de la de su hijo. Este lamento del rey expresa un dolor tan profundo que traspasa las generaciones y nos llega con una fuerza emocional arrolladora. El grito desesperado de David no era solo el lamento por la muerte de su hijo, sino por todo lo que Absalón pudo haber sido y no fue. La pérdida no era solo física, sino también espiritual. David se enfrentaba al fracaso no solo como rey, sino también como padre. Su hijo, tan amado, tan lleno de potencial y belleza, había tomado decisiones que lo condujeron a una muerte trágica. Absalón pudo haber sido el futuro rey de Israel, pero sus elecciones lo llevaron a la destrucción. El significado de la muerte de Absalón. La historia de Absalón es un poderoso recordatorio de cómo los dones externos, como la belleza y el carisma, no garantizan un carácter noble o un destino glorioso. Absalón era el hombre más guapo de Israel, un príncipe admirado por su apariencia física y su capacidad para ganarse el corazón de las personas. Sin embargo, estas mismas cualidades, que podrían haber sido una bendición, se convirtieron en su perdición. La historia también es un recordatorio del peligro del orgullo y la ambición desmedida. Absalón no estaba satisfecho con ser el hijo del rey, quería el trono para sí mismo y estaba dispuesto a traicionar a su propio padre para conseguirlo. Su belleza, que simbolizaba su poder y atractivo, finalmente lo atrapó, tanto en sentido figurado como literal. Absalón quedó atrapado en su propia vanidad y ambición, lo que lo condujo a su muerte cuando su cabellera quedó enredada en las ramas del árbol. Absalón también es un ejemplo trágico de cómo la falta de justicia puede llevar a la venganza. La violación de su hermana Tamar y la inacción de David en ese caso envenenaron el corazón de Absalón. Al no encontrar justicia en su padre, Absalón tomó la justicia en sus propias manos, lo que solo exacerbó su resentimiento y lo llevó por el camino de la traición. Aunque su motivación inicial fue proteger a su hermana y vengar su honor, su sed de poder lo cegó y lo llevó a desafiar a su padre y a Dios. Reflexiones sobre la belleza y el poder. La historia de Absalón resalta la dualidad de la belleza física y el poder. Absalón era admirado y alabado por su apariencia. En la sociedad israelita, donde la belleza externa era a menudo vista como una bendición de Dios, era natural que las personas fueran atraídas por él. Pero la belleza y el poder son armas de doble filo. Absalón permitió que su vanidad lo definiera, y en lugar de utilizar su atractivo y su posición para el bien, los empleó para sus propios fines egoístas. A lo largo de la historia, el cabello de Absalón, tan ponderado y admirado, se convierte en un símbolo de su orgullo desmedido. Lo que inicialmente fue una fuente de su fama y atractivo terminó siendo el motivo de su perdición. Quedó atrapado por su propia belleza, literalmente suspendido entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, en un momento trágico que simboliza la desconexión entre su apariencia exterior y su moralidad interior. Absalón, que parecía tenerlo todo, perdió lo más importante, la oportunidad de vivir una vida justa y honorable. El dolor de un padre y el destino de un reino. Uno de los temas más profundos de esta historia es el dolor de David como padre. Aunque David fue un rey poderoso y un hombre conforme al corazón de Dios, su papel como padre fue más complejo. La inacción de David después de la violación de Tamar y la muerte de Amnón sugiere una cierta incapacidad para manejar las crisis dentro de su propia familia. Esta incapacidad para actuar con justicia en su propio hogar tuvo consecuencias desastrosas no solo para su familia, sino también para el reino de Israel. David sufrió enormemente por las decisiones que tomó y las que no tomó. Cuando llora por Absalón, no solo llora por la pérdida de su hijo, sino también por la fractura en su familia, por el daño irreversible que las acciones de Absalón y su propia inacción causaron. Este dolor es un recordatorio de que las decisiones que tomamos, o que evitamos tomar, en nuestras vidas personales pueden tener repercusiones profundas, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean.
El reino de David también sufrió como resultado de la rebelión de Absalón. Aunque David fue restaurado como rey, la traición de su hijo dejó una cicatriz profunda en la nación. La división y el derramamiento de sangre que resultaron de la rebelión no podían deshacerse fácilmente, y las cicatrices del conflicto marcaron el reinado de David hasta el final de su vida. Incluso después de la muerte de Absalón, la estabilidad y unidad del reino de Israel se vieron amenazadas, lo que indica que las decisiones egoístas y las luchas de poder no solo destruyen a las personas, sino también a las naciones. Lecciones para hoy. La historia de Absalón nos ofrece una lección profunda sobre las consecuencias del orgullo, la vanidad y la ambición desmedida. En una sociedad que a menudo valora la belleza externa y el carisma por encima de la integridad y la humildad, la historia de Absalón es un recordatorio de que la apariencia externa no lo es todo. Aunque la belleza puede abrir puertas y atraer admiración, no es suficiente para sostener una vida plena o una relación justa con los demás. También es una advertencia sobre los peligros de la falta de perdón y la búsqueda de la venganza. Absalón no pudo perdonar a su padre por la falta de justicia en el caso de Tamar, y su sed de venganza lo llevó a la destrucción. Aunque la injusticia puede causar un dolor profundo, la respuesta no es el odio o la venganza, sino buscar la reconciliación y la justicia de manera pacífica. Finalmente, la historia de Absalón y David nos recuerda el poder de las relaciones familiares y el dolor que puede surgir cuando estas relaciones se rompen. La lucha de David por ser un buen padre y rey, y el resentimiento de Absalón por sentirse abandonado e incomprendido, son temas profundamente humanos que resuenan con muchos hoy en día. Las relaciones familiares, especialmente entre padres e hijos, son complejas y a menudo están marcadas por malentendidos y heridas no sanadas. Sin embargo, la historia de David y Absalón también nos enseña que, aunque el dolor es inevitable, el amor y la misericordia pueden ser más poderosos que cualquier traición o herida. Absalón es, sin duda, una de las figuras más trágicas de la Biblia. A pesar de su belleza, carisma y potencial, fue destruido por sus propias decisiones. Su historia es un poderoso recordatorio de que la belleza externa, sin sabiduría y humildad, puede convertirse en una trampa. En última instancia, su vida fue una historia de orgullo, ambición y traición, pero también de amor, dolor y la eterna lucha entre el perdón y la justicia. El lamento de David por Absalón sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que el amor de un padre por su hijo es más fuerte que cualquier traición. La muerte de Absalón no solo marcó el fin de una rebelión, sino también el doloroso recordatorio de lo que pudo haber sido si Absalón hubiera elegido el camino de la reconciliación en lugar de la venganza.